Saludos a todos. Aquí estamos en un nuevo encuentro dentro de Alquimia Dorada para dar inicio a este nuevo ciclo donde vamos a compartir, integrar, aprender y practicar alguna serie de técnicas, de herramientas que nos hagan, bueno, pues avanzar y evolucionar dentro de esta experiencia de autoconocimiento y dentro de este viaje de autorrealización. Vimos en el último encuentro un resumen de los ciclos anteriores, estos conceptos, digamos, básicos a la hora de bueno, pues entender el porqué quizás de incorporar este tipo de técnicas o de prácticas, porque quizás el buscar, el tener cierto estilo de vida, como habíamos conversado en estos últimos encuentros, pues ir aceptando con mayor naturalidad ese rumbo que tiene la vida, esa dirección a la cual todos nos dirigimos, que, bueno, pues le llamamos muerte o le podemos denominar, como en Escuela de Libertad hacemos, el último viaje. Ese último viaje que pudiéramos observar, al menos en esta encarnación humana, después de, bueno, pues experimentar la vida a través de este cuerpo, a través de esta experiencia sensorial, más allá de, bueno, cuáles son las creencias, los marcos conceptuales, cuál es esa cosmovisión que cada uno de nosotros podamos tener. Lo que es cierto es que ese viaje va en esa dirección y que cada uno abordaremos esa experiencia o esa etapa de la vida pues con las características que, bueno, pues hayamos ido incorporando no solamente a través de nuestras experiencias personales, sino también a través de ese estilo de vida que hemos ido sosteniendo y también, bueno, pues dentro de ese entendimiento que podamos albergar en nuestro interior de lo que es la vida y también por consiguiente de lo que pudiera ser la muerte. Así es que, como se describe en el grupo, este concepto del bello arte de vivir para un buen partir, como lo conversábamos también en la presentación del canal de podcast, que, bueno, pues ahí va a ser otro lugar donde podamos enriquecer todo el conocimiento que estamos compartiendo en estos encuentros. Ya os dejaré ahí nuevamente el link dentro del grupo, de la descripción. Lo cierto es que vamos a incorporar una serie de herramientas dentro de este nuevo módulo, dentro de esta nueva guía, que nos faciliten ese bello arte de vivir. Vamos a intentar, a través de esas técnicas o de esas prácticas, evitar la evasión de este presente y más bien aprender a vivirlo con intensidad, con honestidad, con sinceridad, con plenitud, con entrega, con entusiasmo. Vamos a ir incorporando, como digo, herramientas técnicas que nos faciliten ese bello arte de vivir. Para que, bueno, pues esa belleza que vamos a poder atestiguar, tanto dentro como fuera, o ese bienestar que vamos a poder incorporar en nuestro estilo de vida, sea el punto de apoyo para abordar o afrontar ese último viaje, ese buen partir. Conversábamos en el encuentro de ayer dentro del otro grupo de Lichin, el punto que nos une, que podemos observar cómo las sociedades o a día de hoy los habitantes del planeta está en la tendencia de cada vez adquirir un mayor grado de envejecimiento. Es decir, que cada vez somos más seres humanos los que vivimos en el planeta, bueno, pues vamos a decir, en esa última etapa que podemos denominar como, bueno, del adulto mayor, ¿cierto?
cada vez el índice de natalidad desciende y eso hace que, bueno, pues ese equilibrio, esa balanza que entre todos construimos, pues tienda a, bueno, vamos a decir, como inclinarse a, como digo, a esa sensación de vejez. Es decir, que como raza estamos envejeciendo, no solamente como individuos día a día vamos en esa dirección, sino que también como raza vamos en esa dirección. Algunos quizás saben con mayor conciencia todo esto y andan buscando cómo, bueno, pues encontrar la manera de recuperar un equilibrio que, dependiendo de quién, en función de los criterios que se utilicen y las vías o, digamos, los marcos, vamos a dejarlo, de investigación que se utilicen, pues se pueden ofrecer diferentes maneras de cómo recuperar ese equilibrio. Conversamos en esas últimas charlas de que ese equilibrio en algunas tendencias o en algunas líneas, como digo, de investigación, pues se plantea a través de una asociación con la máquina, con la tecnología, con esa inteligencia artificial, donde, bueno, pues el ser humano se vaya poco a poco desprendiendo de este envase biológico y tenga la posibilidad de vivir en otras condiciones en términos de hábitat y, por qué no, en otros planetas o en otras tierras más allá de este sistema solar. Es cierto que, bueno, todas esas posibilidades están ahí. También es cierto que hay otras posibilidades ancladas en nuestra propia biología que, a través de estas técnicas, a través de estas prácticas, bueno, pues a la hora de ir incorporándolas vamos a poder despertar, vamos a decir, como cierta información genética que está ahí, todavía medianamente dormida o más o menos despierta, pero quizás, bueno, pues necesita un impulso, necesita enriquecerse, necesita nutrirse a través de, como digo, de estas técnicas, de estas prácticas que podamos ir incorporando para que, bueno, pues esa calidad de envejecimiento pues se enriquezca, es decir, que no sea una vejez, vamos a decir, en términos de dependencia, sino que uno, bueno, pueda realizar su última exhalación no solamente con una sensación de paz y de gozo y de bienestar y de satisfacción por todo lo que hizo y vivió en su vida, sino que también lo haga, bueno, pues como digo, libre de esa dependencia, ya sea de un fármaco, ya sea de un acompañamiento, ya sea de una estructura familiar, una estructura social, es decir, que no terminemos, por así decirlo, siendo una carga para un otro. Puesto que si las sociedades están envejeciendo, pues cada vez va a haber menos miembros dentro del colectivo para sostener, ¿no?, a todos esos que van acercándose a esa etapa de vida. Es decir, que cada vez esa carga, ¿no?, será mayor y cada vez será menor la de aquellos miembros que pudieran asumir ese tipo de roles o ese tipo de responsabilidades. Entonces, sería una decisión, un acto de amor propio, el encargarnos a nosotros mismos de cuidarnos a nosotros mismos, de generar un estilo de vida que aporte un bienestar que se pueda sostener en el tiempo, para que en esa, vamos a decir, última etapa de la vida, pues seamos seres, vamos a decir, con un alto grado de autosuficiencia y que, como digo, pues no nos convirtamos en un peso o en una sobrecarga para un otro. Así es que ahí vamos a desarrollar este concepto del bello arte de vivir. Y, como digo, bueno, pues será una experiencia de aprendizaje para abordar ese último viaje, ese buen partir, hacerlo de forma consciente, ¿por qué no?, alargar esa esperanza de vida si hemos consolidado ese bienestar, ese gozo, hemos aprendido a hacer circular esas sensaciones orgásmicas por nuestro cuerpo que nos hacen sentir, bueno, pues no solamente plenitud, sino también una especie de éxtasis que, bueno, genera
esa sensación placentera de amor hacia uno mismo, pero también de amor hacia la vida con todas sus características, con todas, bueno, sus circunstancias. Es decir, aprender a no rechazar aspectos de la vida y más bien pues ir integrándolos con ese amor incondicional que todos tenemos dentro y que a veces pues bueno, nos cuesta, vamos a decir, sacarlo, expresarlo y compartirlo. Entonces, un bello arte de vivir para, como digo, bueno, mejorar nuestra calidad de vida en esa época, cuando nos aproximamos a ese último viaje. Como digo, ¿por qué no? Bueno, pues alargar esa esperanza de vida para seguir disfrutando de la vida y de todos aquellos que nos rodean. Y también, ¿por qué no? En términos, vamos a decir, como de altos o grandes sueños, pues ir despertando ese gen de la inmortalidad y esa esperanza de vida que se ha ido alargando, bueno, pues en el transcurso de estos miles de años de evolución, pues también podamos conocernos a nosotros mismos más de esta esperanza de vida que hasta el día de hoy marca un aparente final para nosotros como individuo. Que eso no se proyecte en ese aparente final que como especie, bueno, pues pudiéramos vivir. Es decir, que el afrontar de forma consciente la muerte nos va a dar la posibilidad de acercar un paso evolutivo que el ser humano, como digo, en otras líneas de investigación, pues busca a través de la ciencia, a través de la tecnología, la robótica, que podamos de forma consciente acercarnos a esa mutación que como especie hemos vivido en épocas anteriores, que hemos pasado por diferentes fases, neandertal, el Homo sapiens y luego evoluciona hasta llegar al sapiens sapiens, el Australopithecus, bueno, hay muchos procesos de mutación que como raza hemos experimentado y que quizás en aquellas épocas esas mutaciones o esos cambios pudiéramos decir que han ocurrido de forma espontánea. Esa ley de la espontaneidad, cuando hablamos del origen de la vida, pues cuando la aceptamos como parte intrínseca de la evolución de la especie, pues pudiéramos decir que la especie ha ido evolucionando a través de esa ley de la espontaneidad y han aparecido mutaciones, bueno, pues genéticas, mutaciones psicológicas, mutaciones conductuales, que han ido transformando no solamente el cuerpo de esa especie, que ha ido adquiriendo bueno, pues etiquetas diferentes en función de su época, en función de sus características, como digo, corporales, de sus características conductuales, sociales. Es decir, que cuando observamos esto que llamamos evolución humana, pues nos damos cuenta de que ha habido procesos, como digo, de mutación, de transformación, que quizás hayan surgido de forma espontánea y quizás estemos en una época donde podamos aceptar el reto de esa siguiente o esa próxima mutación que venga a generar una nueva evolución para la raza, para la especie, pues empezar a vivirlo de forma más consciente y de forma, vamos a decir, en términos de voluntad elegida, que no sea algo que se deje, como se dice, en manos del azar y que no sea una nueva mutación espontánea, sino que podamos participar estando presentes en ese instante de cambio, de transformación, de evolución de la especie, que podamos incluso, bueno, pues a la hora de incorporar ciertos estilos de vida, facilitar ese proceso de mutación, ese proceso de cambio y dar la posibilidad al ser humano de, bueno, pues seguir avanzando en términos evolutivos sin la necesidad de desprenderse de su, vamos a decir, vehículo, ¿por qué no vamos a llamarle original?, que es su propio cuerpo biológico. Entonces, bueno, un entendimiento de quizás un porqué o un para qué, un entendimiento en una época donde podamos, ¿no?, también a través de esas energías cósmicas siderales aprovechar la época de, bueno, generar, como digo, a través de nuestra intención ese cambio en nuestro interior, ese cambio de ciertas estructuras que están ahí guardadas en nuestros genes
y que desde ahí, bueno, pues podamos ir dándonos a nosotros mismos la posibilidad de evolucionar como raza y como especie, no solamente como sociedad, no solamente como, bueno, eso que nos rodea en lo externo, que es la interacción de los individuos y de los colectivos, sino que realmente podamos generar una evolución interna profunda que cambie por así decirlo, bueno, pues la raza a esa nueva versión, ¿no?, de nosotros mismos, que pueda, bueno, pues vivir y disfrutar en otros términos de esta maravillosa y espléndida vida. Así es que el día de hoy vamos a empezar por algo, vamos a decir, como sencillo, vamos a decir como básico, que quizás, bueno, pues a lo mejor muchos de nosotros ya tenemos incorporado de forma consciente, quizás otros no tanto. Lo cierto es que es una herramienta que está ahí, independientemente de nuestras condiciones físicas, todos podemos utilizar. Es decir, que hay algunas técnicas, algunas prácticas dentro de todo esto que llamamos espiritualidad o todo esto que llamamos desarrollo personal, que a veces, bueno, pues en función de las condiciones de nuestro cuerpo físico, pues quizás no podamos incorporar, no podamos practicar, ya sea porque no podamos realizar una postura, ya sea porque no podamos realizar un movimiento, ya sea porque la técnica exige cierto grado de motricidad, cierto grado de, vamos a decir, habilidad sensorial. El caso es que en este sentido las cosas sencillas se pudieran convertir en aspectos profundos y realmente transformadores. En este sentido vamos al día de hoy a observar el tema de la respiración consciente o la conciencia en la respiración. Cómo podemos hacernos conscientes de nuestra propia respiración, pero cómo también podemos tomar conciencia de la respiración de la vida. Sabemos que, por ejemplo, si queremos subir una montaña, necesitamos mantener cierto equilibrio, pero también cierta armonía entre nuestra respiración y los movimientos. Si rompemos ese equilibrio o esa armonía, pues vamos a gastar más energía de la necesaria, vamos a experimentar cierto cansancio, cierto agotamiento y quizás no vamos a lograr subir esa montaña. Vamos a necesitar encontrar un ritmo no solamente de nuestros pasos, sino también un ritmo de nuestra respiración y que vaya ambos, ¿no?, pues unidos, juntos, que no encontremos la respiración a un ritmo y nuestro paso, nuestro caminar, vaya a otro ritmo. A veces eso ocurre de forma intuitiva, de forma, como decíamos antes, también espontánea, pero a veces necesitamos tomar conciencia de todo ello para, bueno, estar ahí nosotros presentes y colaborar o al menos facilitar ese proceso de armonía, ese proceso de equilibrio. Cuando queremos o estamos realizando ciertas actividades durante el día, pues hay ciertas actividades de nuestro cotidiano que requieren como un grado de esfuerzo, ya sea a la hora de levantar algo, sostener un peso, generar un movimiento, bueno, que requiere como otro grado de flexibilidad que no es a lo mejor el que utilizamos para desempeñar nuestra vida cotidiana. Es decir, que esas situaciones que requieren algo más de nosotros a veces nos llevan a cortar nuestra respiración. Parece que sostenemos nuestra respiración, realizamos el movimiento y luego como que podemos volver y regresar a nuestra respiración. A veces aparece cierto discurso mental, cierto tipo de pensamiento y sin darnos cuenta se nos acelera la respiración, se nos entrecorta la respiración y aparecen especies de arritmias, aparecen especies de, bueno, pues como digo, de un desequilibrio en nuestra respiración que bien pudiera, ¿cierto? Si tomáramos conciencia de ella, pues reducir la ansiedad, reducir el nerviosismo, reducir la preocupación, reducir el miedo. Es decir, que esas emociones alteran nuestra respiración y por consiguiente nuestra respiración también pudiera, vamos a decir, cómo armonizar o equilibrar ese tipo de emociones o ese tipo de pensamientos. Es decir, que vamos a tomar conciencia de en qué momentos a la hora de utilizar nuestro cuerpo, nuestra respiración se detiene, nuestra
respiración, bueno, pues se contiene y nos quedamos por un periodo de tiempo sin respirar y hemos perdido esa conexión del movimiento del cuerpo con ese ritmo de nuestra respiración. Vamos a tomar conciencia de cuando esa respiración se agita a través de algún tipo de pensamiento, a través de algún tipo de emoción, y de esta manera vamos a darnos cuenta de qué cosas vienen a generar cierto grado de inestabilidad, qué cosas nos van a llevar a un grado de desequilibrio. No solamente un desequilibrio donde el cuerpo se va a desestabilizar, sino que también se va a desestabilizar nuestra estructura psíquica y nuestra estructura emocional. Y la respiración, pues es una herramienta que todos tenemos a la mano, independientemente de cuáles sean nuestras condiciones físicas, de cuáles sean, pues ciertas condiciones, como decía, motoras, o independientemente de incluso nuestros aspectos sensoriales, en qué condiciones se encuentren, la respiración está ahí y la vamos a poder observar, la vamos a poder, pues mínimo conocer para saber en nosotros qué tipo de respiración es la que nos mantiene y la que nos sostiene en nuestro centro. Podemos reconocer cómo es nuestra respiración cuando aparece la preocupación, y si sabemos esa diferencia entre cómo es esa respiración cuando estamos tranquilos, cuando estamos serenos, cuando estamos en paz, en equilibrio, y observamos cómo es esa respiración cuando estamos preocupados, cuando estamos ansiosos, cuando tenemos temor o miedo, pues rápido vamos a poder regresar a esa respiración y vamos a poder ayudarnos a nosotros mismos a recuperar ese equilibrio y esa armonía. Así que primero vamos a tener esa conciencia de nuestra propia respiración, un trabajo de autoobservación para poder observar cómo es nuestra respiración. Si nuestra respiración, pues como se dice, es baja y aparece en el abdomen, o nuestra respiración es alta y la observamos en los hombros. Si nuestra respiración es fuerte y la escuchan aquellos con los que nos compartimos, o si nuestra respiración es serena y prácticamente es imperceptible. Vamos a observar y vamos a conocer cómo es nuestra respiración. Vamos a llevar la atención a nuestra respiración y para ello, podemos ponernos las manos en el abdomen y podemos observar si el abdomen se expande cuando inhalamos y si el abdomen se contrae cuando exhalamos. Lo podemos hacer en la noche, cuando nos vamos a dormir o cuando nos tumbamos en algún momento del día para descansar, para relajarnos. Si queremos relajarnos, si queremos descansar, vamos a facilitar ese proceso de relajación, de descanso, si nuestra respiración, pues es baja, es abdominal y tiene este flujo donde se expande ese abdomen en la inhalación y donde se contrae con la exhalación. Si nos cuesta dormir, si el sueño se nos interrumpe, si hay un desequilibrio en esas horas del sueño, en ese ciclo de sueño, de descanso, de relajación, pues este tipo de respiración nos puede ayudar a facilitar ese proceso de relajación. Una relajación que, si luego queremos avanzar en otro tipo de técnicas o de prácticas, si no la tenemos bien consolidada, pues hay veces que ciertas prácticas o ciertas técnicas van a alimentar ese desequilibrio. Es decir, que queremos incorporar técnicas con un propósito, con un porqué o para qué, pero si a la hora de incorporarlas no las hacemos desde ese centro, pues las técnicas, en lugar de darnos esos beneficios que supuestamente, pues vamos a decir, ofrecen, pues a veces generan, ¿no? Como pasa en los medicamentos, un efecto secundario, generan una respuesta quizás inesperada, un tipo de reacción, no muy saludable. De hecho, a veces pueden llegar a ocurrir que las sensaciones que nos encontramos a través de ciertas técnicas o de ciertas prácticas, en lugar de bienestar, pues pudieran generar un grado de malestar. ¿Por qué? Porque quizás las hemos empezado a utilizar sin pues estar conectados con ese centro, esa calma, esa tranquilidad, esa serenidad. Y desde ahí, pues la técnica o la práctica pues viene a generar, como digo, un desequilibrio en lugar de
otro grado de equilibrio. Entonces, como decía, vamos a empezar con técnicas sencillas, con técnicas, bueno, que todos podemos realizar, pero como digo, si esas técnicas luego se nos olvidan, no las tenemos incorporadas y queremos avanzar en la complejidad de nuestras técnicas o de nuestras prácticas, pues bueno, corremos el riesgo de, vamos a decir, generar ciertos desórdenes en toda nuestra estructura. De ahí que algunos de los encuentros que vayamos a tener más adelante pues también serán abiertos, también serán gratuitos, pero serán en un, vamos a decir, círculo más cercano y no serán a través de este espacio, sino que, bueno, pues os facilitaré un link para poder veros, para poder tener una interacción y para poder ver si realmente la técnica o la práctica la estamos ejecutando de forma correcta y si estamos en las condiciones para poner en práctica esa técnica que, bueno, pues me gustaría y os voy a entregar. ¿Dónde vamos a poner en práctica esas técnicas? Pues ya habíamos hablado en anteriores encuentros del hábitat, habíamos hablado en anteriores encuentros de nuestro lugar de poder, es decir que a la hora de poner en práctica ciertas técnicas necesitamos ser conscientes de que hay un espacio en términos energéticos que nos tiene que facilitar, digamos, la práctica de esas técnicas. Entonces vamos al menos a intentar al principio poner en práctica este tipo de técnicas en ese lugar, en ese espacio que con mimo, con cuidado, con amor hemos preparado para nosotros mismos. Es decir, que no necesitamos de, bueno, que nos preparen un nido para incubarnos. Necesitamos empezar a aprender a preparar nuestro propio nido para ser nosotros mismos los que nos incubemos a nosotros mismos. Es decir, que dentro de la tradición del Tao, dentro de la tradición del Chan, a veces se habla del feto del Buda, ¿no? Y cómo podemos incubar ese aspecto elevado de nosotros mismos en nosotros mismos sin hacernos dependientes, ¿no? De, bueno, mami, papi, del maestro, de la maestra, del profesor, del guía, del tutor, del mentor. Es decir, que necesitamos ir adquiriendo herramientas y roles que nos permitan a nosotros mismos sostener todos los procesos necesarios para avanzar en este camino. Entonces, en ese sentido, vamos a tener un lugar donde vamos a poner en práctica este tipo de técnicas. Y también vamos a tener una serie de condiciones, unas condiciones tanto internas como externas. Entonces, vamos a preparar, ¿no? Previamente, antes de ponernos a realizar la técnica o la práctica, pues vamos a preparar no solamente el lugar, sino que también nos vamos a preparar nosotros mismos. Vamos a estar hidratados, mínimo, ¿cierto? Vamos a cuidar, bueno, pues esa temperatura. Sabemos que la relajación o que ciertas técnicas, ciertas prácticas, cuando generan un estado, digamos, como de abstracción o un cambio en nuestro estado de conciencia, pues genera como, bueno, una sensación quizás de descenso de la temperatura. Entonces vamos a cuidar, ¿no? Ese tipo de cosas que si no las conocemos, bien pudiéramos, bueno, pues ir preguntando y ir, ¿por qué no?, investigando y también, bueno, pues generando esa curiosidad, ¿no?, de cómo pudiéramos ir generando nuevos grados de excelencia a la hora de mantener ese autocuidado, tanto interno como externo, para prepararnos a la hora de realizar esas técnicas o esas prácticas que quizás el día de hoy la respiración pues no requiere de grandes, ¿cierto?, preparaciones, pero más adelante nos daremos cuenta de que sí van a ser necesarias tener incorporadas esas prácticas, tener incorporadas, bueno, pues como digo, esas formas de autocuidado y esas expresiones de amor propio para que no sean, por así decirlo, como un esfuerzo que necesitemos realizar en ese momento, que sea algo que ya se haya convertido en un hábito en nosotros y que forme parte de nuestro estilo de vida. Entonces vamos a incorporar esos elementos, cada uno, bueno, pues lo va a encontrar, vamos a decir que a su manera, en función de sus características, de su propia experiencia, de, bueno, pues la resonancia que encuentre con colores, formas, aromas, texturas. Vamos a poder emplear no solamente un lugar, sino que, bueno, pues quizás una ropa, unos objetos,
vamos a tener como esa claridad de que cada vez que nos acercamos a ese lugar o cada vez que nos predisponemos a realizar una técnica o una práctica, pues va a haber unas condiciones que me faciliten no solamente la incorporación de la técnica y la práctica, sino que también faciliten mi compromiso, mi determinación de realizar la técnica, la práctica. Es decir, que a mí mismo todo eso me pueda servir como un recordatorio del por qué y del para qué me voy a sentar ahí, o por qué y para qué voy a hacer esta técnica, esta práctica, o voy a hacer, bueno, pues esta dinámica, ¿cierto? Entonces podernos recordar a nosotros mismos que la vida va en esa dirección y que todo lo que ahora mismo logremos incorporar, pues más allá de los beneficios inmediatos que va a tener, que pueda ser esa sensación de bienestar antes de irnos a dormir, o esa sensación de paz y de tranquilidad después de una experiencia con cierto grado de densidad, más allá de esos beneficios concretos, digamos, de este presente o esos beneficios inmediatos, va a haber otros beneficios a largo plazo. Y esos beneficios a largo plazo necesitamos también tomar conciencia de que están ahí y que a veces son esos beneficios los que tienen más valor, aunque ahora quizás puedan pasar desapercibidos, pero quizás esos beneficios son los que van a tener más valor cuando nos demos cuenta de que en otra época, en otras condiciones, el hecho de haber incorporado este tipo de prácticas va a generar un estado al cual quizás ya no voy a necesitar darle tanta atención porque estoy empezando a recibir esos beneficios que se generaron en una época de mi vida anterior. Es decir, que no vamos a llegar a unos Juegos Olímpicos sin haber entrenado durante esos 4 años. Y no vamos a pretender lograr a los 2 años lo que pudiéramos lograr en esa máxima competición. Necesitamos aprender a lanzar ciertos objetivos, ciertas metas con un propósito en términos temporales de podemos identificar un corto plazo, podemos identificar un medio plazo, podemos identificar un largo plazo. Cuando ese largo plazo lo tenemos presente en ese espacio que hemos creado, en esa, digamos, estructura o en esa forma de nuestro propio nido que hemos ido construyéndonos para insertarnos ahí y poner en práctica estas técnicas, cuando esos objetivos a largo plazo los tenemos claros, nos vamos a facilitar el sostener todos estos procesos durante el tiempo. Nos falta encontrar gente que sí tuvo épocas, que pasó por la meditación, que pasó por el yoga, que pasó por ciertas técnicas, ciertas prácticas, ciertas, vamos a decir, metodologías del desarrollo personal. Pasé por un curso, hice todo esto y me entregaron estas técnicas, las empleé durante 3 semanas, y luego uno va después de 2 años y esas mismas técnicas, esas mismas prácticas se olvidaron, ya no las tiene ahí, no las recuerda para otra situación en su vida, quizás ni siquiera se las pueda recordar a un otro o recomendar a un otro porque quedaron como en el olvido. Y quedaron en el olvido porque esos objetivos a largo plazo no estaban integrados, no estaban interiorizados. Entonces, como teníamos el foco de atención en un objetivo prácticamente inmediato, una vez que ese objetivo inmediato, vamos a decir, se vio satisfecho, pues a partir de ahí uno suelta toda esa herramienta, suelta todo ese conocimiento, suelta pues todo ese tipo de prácticas o de técnicas, y luego pues va buscando nuevas técnicas, nuevas prácticas que realmente cambian en la forma, pero quizás no cambian en el fondo. Es decir, que son nuevas técnicas que vienen a generar, pudiéramos decir, que los mismos beneficios que las que ya teníamos incorporadas en otra época de nuestra vida. Entonces, en ese sentido, la respiración nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida, y si la tenemos incorporada en términos conscientes, pues nos vamos a dar cuenta de que sí podemos ir incorporando nuevas técnicas y nuevas prácticas. Si logramos sostener quizás muchas de todas ellas, luego veremos si realmente son necesarias o no, quizás lo sean, pero quizás no como tal una necesidad, sino a lo mejor como un refuerzo de esta sencilla técnica que es la conciencia en la respiración. Entonces, a la hora de avanzar,
vamos a considerar a nuestro mejor aliado como nuestra propia respiración. Vamos a respirar en esos momentos de tensión, de cierto grado de dificultad, y vamos a aprender qué tipo de situaciones vienen a generar una pérdida de esa conciencia de nuestra respiración, y también vamos a aprender qué tipo de situaciones llegan a nuestra vida para generar una disrupción, una disarmonía, un desequilibrio de esa respiración. Si logramos sostener nuestra respiración en ese ritmo en el que aparece esa plenitud, esa sensación de paz, de tranquilidad, de dicha, de gozo, en cada una de esas situaciones que vinieran a empujarnos o a ponernos el reto para sostenernos, si logramos sostener nuestra respiración en ese tipo de situaciones, vamos a decir que la vida nos empieza a dejar tranquilos. La vida empieza a decir, bueno, con este no puedo jugar, con este no puedo divertirme con estas características de esto que llamamos teatro humano. No puedo utilizar a esta persona para este tipo de situaciones. No puedo colocar a esta persona en este tipo de personajes. La vida empieza como a buscar a otros actores ya para representar ese tipo de papeles que son necesarios para esta trama humana, pero que dentro de esa trama humana pues también existe ese noble papel del sabio, o ese noble papel pues de un ser, ¿cierto?, que vive la vida con cierto grado de contemplación, ¿no? Está dentro del escenario, pero mantiene cierto grado de distancia con todo lo que se, vamos a decir, desarrolla al interior de la obra. Entonces la respiración, como digo, puede ser una técnica inicial, pero que si vamos entendiendo la respiración con otro grado de profundidad, pues nos vamos a dar cuenta de que puede ser la técnica de la iluminación, como cuentan algunas tradiciones, por ejemplo, budistas, ¿no? La técnica de la anapana, la técnica de observar las sensaciones al inhalar y al exhalar, puede ser la técnica que nos lleve a esa realización espiritual. Una técnica que no solamente nos va a dar como la posibilidad de tomar conciencia de nuestra respiración y por consiguiente aprender a sostener nuestro centro más allá, ¿no?, de todas esas experiencias que buscan tirarnos hacia algún lugar, ¿no?, para que formemos parte de ese juego humano, de esa tragicomedia que hablaban los griegos. No solamente nos va a dar la posibilidad, como digo, de observar nuestra respiración y observar ese juego que entre todos, confío, disfrutemos, sino que también nos va a dar la posibilidad de observar y tomar conciencia de la respiración de la vida. Una respiración de la vida que la vamos a ver en términos de ganancia y de pérdida económica. Inhalación, exhalación. Una depresión económica pues vendría a ser una gran exhalación. No solamente lo vamos a entender en términos emocionales y personales, sino que también sociales, ¿no? Podemos entender esa respiración pues en esa alternancia, ¿no?, que ocurre, ¿no?, en todos y cada uno de los aspectos donde nos desarrollamos como seres humanos. Esa alternancia que nos lleva de una noche de luna nueva hacia una noche de luna llena, esa alternancia de las mareas, ese flujo, ¿no?, de las estaciones, esa subida y bajada de los caudales de los ríos. Hay una respiración que está ahí, formamos parte de ella, y cuando empezamos a tomar conciencia de nuestra propia respiración, nos estamos dando la posibilidad a nosotros mismos de tomar conciencia de la respiración de la vida. Y si nos estamos dando cuenta de que para mejorar nuestra calidad de vida necesitamos sostener nuestra respiración y que no se corte, que no se entrecorte, que no se altere, que no pierda ese ritmo, pues vamos a darnos cuenta de que más nos adaptamos a ese ritmo de esa respiración de la vida,
pues también vamos a sostener esa sensación de calma, de tranquilidad, de paz, de bienestar, de confianza. Es decir, que nos vamos a entregar cada vez con mayor soltura, con mayor, lo estaba diciendo hace un rato, confianza a la vida, porque sabemos que aunque estemos en una etapa de exhalación, pues regresará una etapa de inhalación, ¿no? Y sabemos que aunque estemos en una etapa de inhalación, pues no vamos a estar encima de la ola eternamente, llegará un momento de exhalación. Entonces podemos empezar a encontrar ese flujo, podemos empezar a encontrar esa armonía, podemos empezar a encontrar ese equilibrio, tanto en nuestro mundo interno como en esa relación que mantenemos con el mundo externo. Vamos a poder dormir en ese momento donde estamos en las condiciones para ese descanso y están las condiciones para ese descanso. Y por más que queramos descansar en una época de inhalación, pues en esa actividad no vamos a poder descansar y vamos a necesitar sostener ahí, bueno, pues toda nuestra energía para mantener un proceso, para sostener un proceso confiando en que no nos vamos a quedar como náufragos en mitad del océano, vamos a lograr llegar, vamos a decir, como al siguiente ciclo, al siguiente, bueno, pues puerto, a la siguiente tierra, al siguiente momento de descanso. Entonces no vamos a encontrar esa desesperación, no vamos a encontrar esa duda de si lograremos sostener este proceso en nuestra vida, si lograremos sostener este proceso en el que nos encontramos. Vamos a poder confiar en ese flujo, ¿no?, en esa respiración, y vamos a buscar ser uno con esa respiración. Entonces vamos a detectar cuando será ese momento de descanso y nos lo vamos a permitir. Más allá de que haya que entregar algo de aquí a 10 minutos y cómo vamos a relajarnos 2 minutos si nos quedan solamente 5 minutos y da la sensación de que estaríamos perdiendo el tiempo y de que esos 2 minutos son tan valiosos que no podemos descansar. Pero si sentimos que llega ese momento y nos entregamos a ese momento, en esos 2 minutos puede aparecer un proceso creativo en ese descanso, en ese soltar, en ese olvidarse de todo ese estrés, de toda esa acumulación de tensión, y resolvemos en esos 2 minutos lo que no podríamos resolver ni en 5, ni en 10, ni en 15 si sostenemos esa actividad. Entonces vamos a empezar a relacionarnos con la vida de otra manera, vamos a empezar a sentir la vida de otra manera, vamos a poder vivir la vida de otra manera. Y eso va a hacer que ese equilibrio que estábamos buscando en un primer momento en nuestro mundo interior se vea reflejado en la relación con nuestro mundo exterior, y eso genera un impacto en aquellos que nos rodean, con aquellos con los que nos compartimos. Vamos a generar esa misma sensación en el otro, porque hay una tendencia natural en el ser humano que es la búsqueda de la unidad. Si me junto a alguien que está con ansiedad y dejo que ese alguien sea el aspecto emisor de la energía, de la realidad, de la situación, pues al final yo también voy a experimentar esa ansiedad y vamos a acabar estando los dos ansiosos. Si me junto a alguien con esa ansiedad, pero vamos a decir que soy yo el emisor de esa realidad, y esa realidad es ese estado interno de tranquilidad, pues esa persona ansiosa, sin saber cómo ni por qué, empieza a sentir tranquilidad, empieza a no ver la vida con tantos problemas, empieza a liberar esa ansiedad, empieza a recuperar ese equilibrio y esa armonía en su mundo interno, en su respiración, empieza a conectarse con la vida y empieza a ver un proceso, no solamente de retorno a sí mismo, sino también de retorno a esa conexión de unidad con la vida. Entonces muchos de los procesos que llamamos terapéuticos, muchas de las técnicas y de las herramientas que vamos a utilizar para superar ciertos eventos de la vida, para resolver ciertos eventos de la vida, para trascender ciertos eventos de la vida, pues bien pudieran todos ellos desaparecer si tomamos conciencia de esta respiración, si tomamos conciencia no solamente de nuestra respiración, sino de esa respiración a la cual pertenecemos, y si nos permitimos a nosotros mismos entregarnos a esa respiración.
Una respiración que todos vivimos, quizás no de forma consciente, tal como entendemos a día de hoy la conciencia, pero todos vivimos en ese proceso intrauterino. Todos vivimos una respiración interna, propia, pero no separada de esa respiración que nos contenía en ese líquido amniótico. No había dos respiraciones, no había como esa sensación de dualidad donde uno va a un ritmo y el otro va a otro ritmo. Todos hemos pasado por esa experiencia y esa experiencia intrauterina está ahí, anclada en esas estructuras de nuestra memoria subconsciente, y a veces vamos buscando cosas en la vida que tienen formas, bueno, pues a veces muy alocadas y a veces muy fantasiosas, que en realidad están ocultando esta búsqueda de recuperar esa conexión de esa respiración, de recuperar esa unidad, de volverse a sentir uno con esa respiración a la cual uno pertenecía en ese proceso embrionario. Entonces, no nos damos cuenta de muchos de nuestros objetivos, muchos de nuestras metas, de nuestros, bueno, pues sueños se reducen a este acto simple, poderoso, profundo, transformador y revelador, que es la unidad o la conciencia de esta respiración. Si tomamos conciencia de ello y por un ratito nos permitimos no ir detrás de esos sueños, de esas metas, que son las que a lo mejor nos generan preocupación, nos generan miedo, temor, a veces miedo de no lograrlo, a veces miedo de lograrlo y ahora qué hago con todo ello. Hay un montón de situaciones que se despiertan en esa búsqueda de esos objetivos, en esa búsqueda de esas metas, de esos propósitos, que cuando los dejamos ahí quietos un ratito y llevamos la atención a nuestra respiración y buscamos la perfección de esa respiración a la cual pertenecemos y nos vamos abstrayendo, ¿no?, de todo ese frenético movimiento en el cual antes nos veíamos inmersos, pues desde esa tranquilidad, desde esa paz, desde esa conexión, bien pudiéramos nuevamente reevaluar esos objetivos, esas metas, esos propósitos y saber si realmente son nuestros y salen y surgen desde esa naturaleza interna o si han sido adquiridos y han sido aceptados como una manera de encontrar eso que en ese momento estamos sintiendo. Si llegamos a ese punto y nos damos cuenta de que buscamos a través de esos sueños, de esas metas, esto que ahora estamos sintiendo, pues bien pudiéramos dejar que todo eso se caiga y mantener esa respiración, mantener esa conexión y desde ahí comenzar, ¿no?, a caminar la vida buscando no perder el ritmo, ¿no?, de esa respiración, tanto interna como el ritmo de esa respiración externa. Y a partir de ahí quizás las metas, los propósitos, los objetivos, más que ir nosotros en busca de ellos, pues quizás son cosas que de forma espontánea surgen en nuestro camino, que no imaginábamos, que no soñábamos. Se dice que a veces, bueno, pues nos sorprendemos, ¿no? Nos sorprendemos de que no hubiéramos imaginado algo así, ¿no? Cuando vemos a alguien que ha tenido cierto grado de éxito y es un éxito que se encontró en el camino sin andar buscándolo, hay una descripción de una sorpresa, hay una descripción de algo inesperado. Cuando aceptamos vivir eso inesperado en nuestra vida y dejamos que todo eso vaya surgiendo en este caminar, pues vamos a aceptar que la respiración va a ser la herramienta que nos va a permitir encontrar, ver, percibir, tomar conciencia de esos regalos que la vida constantemente nos está ofreciendo y que a veces no logramos observar, no logramos disfrutar, no logramos reconocer, no logramos vivir porque nuestra atención está fuera, está desconectada de esa respiración. Así que, como decía, bueno, pues una práctica a la hora de sostener la atención o la conciencia en la respiración. Como decía, podemos llevar la atención a nuestro abdomen
Observar cómo nuestro abdomen se expande en la inhalación, cómo nuestro abdomen se contrae en la exhalación. Podemos sostener esa respiración ahí, percibiendo ese movimiento, tomando conciencia de que es el mismo movimiento que tienen las mareas de los océanos, que es el mismo movimiento que tienen las fases lunares, que es el mismo movimiento de las estaciones del crecimiento, del flujo de la vida, cuando inhalamos y vamos creciendo y nos desarrollamos, niños, adolescentes, jóvenes, y exhalamos, ¿no? Y viene otra época de la vida donde pareciera, ¿no?, que esa energía, ese vigor, esa, bueno, fortaleza, empezara, ¿no?, ese proceso de exhalación, esos equilibrios entre los momentos de actividad, los momentos de relajación, cómo está nuestra vida equilibrada en ese sentido. Cada vez se le valora más a los movimientos activos, tener muchas cosas entre las manos, cada vez más pelotas a la hora de manejar, ¿no? Bueno, pues esa capacidad, ¿no?, de hacer malabares, y no nos damos la oportunidad realmente de relajarnos, ¿no? Son relajaciones activas en muchos momentos donde nos relajamos consumiendo información, manteniendo todavía cierto grado de tensión, de actividad. No hay una relajación profunda. Luego nos sorprendemos que en la noche pues nuestro sueño no sea reparador porque no llegamos, ¿no?, a esa fase de nuestra estructura psíquica donde realmente, bueno, pues hay una conexión, un retorno a ese inhalar, exhalar de la vida. Podemos también, una vez que tengamos esa respiración abdominal integrada y nos hayamos dado cuenta de que si mi respiración está muy alta, pues voy a respirar con la intención de cada vez llevarla más abajo, más abajo, más abajo, hasta que realmente sienta que mi respiración, bueno, pues genera esa expansión y esa contracción en el abdomen. Manteniendo esa respiración en el abdomen podemos buscar las sensaciones que deja el aire cuando pasa por la nariz en la inhalación y cuando pasa el aire por la nariz en la exhalación. Tomar conciencia de esas sensaciones, nada más. Una técnica que cualquiera puede incorporar en su vida cotidiana, en cualquier momento de su día cotidiano. No dejar llevar la atención al pensamiento, a las emociones, a esas circunstancias que ocurren fuera, sino regresar constantemente, cada vez que perdamos la atención de esas sensaciones, regresar a la atención de esas sensaciones en nuestra nariz. Podemos estar haciendo cualquier actividad manteniendo la observación de las sensaciones en la fosa de la nariz. No necesitamos desviar nuestra atención hacia otro lugar para barrer, para limpiar la casa, para vestirnos. Podemos sostener, al mismo tiempo que realizamos esas pequeñas actividades de nuestro día cotidiano, la observación de las sensaciones en nuestra nariz. Cuando tenemos conciencia de que nuestro abdomen se expande, se contrae, cuando tenemos conciencia de esas sensaciones que aparecen en la inhalación y en la exhalación, podemos buscar cómo la vida está respirando y podemos buscar cómo es esa respiración para hacernos uno con esa respiración. Y quizás antes de dar ese paso, que pudiéramos otro día juntarnos y ver una técnica más específica para ello, vamos a tomar conciencia de cómo es nuestra respiración. Si nuestra respiración, vamos a decir, es simétrica y dura lo mismo la inhalación que la exhalación, si nuestra respiración es inhalación, exhalación y no encontramos pausa, o si nuestra respiración es inhalación, pausa, exhalación, pausa, inhalación, pausa, exhalación, pausa. Si esa pausa no la encontramos, si ese equilibrio entre esa inhalación y esa exhalación no la encontramos, pues eso se va a ver reflejado en todos los acontecimientos que vamos a encontrar en la vida. No va a encontrar la vida, el espacio y el tiempo para poder descansar, porque si no hay un descanso en nuestra respiración, nos va a costar descansar en nuestra propia vida.
o vamos a veces tener que esforzarnos para poder descansar, ¿no? Algo que suena medianamente paradójico, ¿no? Vamos a intentar buscar poco a poco, a través de la observación de nuestra respiración, ese equilibrio entre la inhalación y la exhalación, y vamos a intentar buscar esa pausa entre inhalación y exhalación. Podemos forzarnos y hacer una cuenta. Inhalamos en 1, 2, 3, pausamos en 1, 2, exhalamos en 1, 2, 3, pausamos en 1, 2, inhalamos en 1, 2, 3, pausamos en 1, 2, exhalamos en 1, 2, 3, pausamos en 1, 2. Es decir, que podemos buscar espacios de nuestro día donde hagamos una respiración consciente, donde nos sentemos o nos tumbemos a percibir cómo nuestro abdomen se expande en la inhalación, se contrae en la exhalación. Una vez que tomamos conciencia de esa expansión y esa contracción de nuestro abdomen, podemos ir a buscar las sensaciones que el aire deja en la inhalación y en la exhalación en la zona de nuestra nariz. Y una vez que tenemos esas sensaciones presentes, nuestra atención está ahí sostenida, focalizada en la zona de la nariz, podemos buscar de forma, vamos a decir, ¿no?, como programada, una respiración armónica. Si no es una respiración en 1, 2, 3 y me siento cómodo en una respiración de 1, 2, descanso 1, 1, 2, descanso 1, es decir, que vamos a encontrar cuál es ese ritmo en nuestra respiración que nos genera esa sensación de tranquilidad, que nos genera esa sensación de paz, esa sensación donde nos liberamos de las preocupaciones, nos liberamos de la ansiedad, de la angustia, nos liberamos de la melancolía, nos conectamos con ese presente, con este aquí y ahora. Y sosteniendo ese presente, ese aquí y ahora, sosteniendo ese equilibrio en esa respiración, vamos a buscar al menos percibir cómo respira la vida para hacernos una. Vamos a tener la intención de entrar, ¿no?, en contacto con ese flujo, con ese respirar de la vida. Vamos a poder permitirnos percibir cuando la vida exhala y nos lleva a esa relajación, y cuando la vida inhala y nos lleva a esa actividad, y cuando nos podemos parar y no vamos ni hacia un lugar ni hacia otro, estamos ahí esperando a que todo se acomode. No es momento de actuar, tampoco es momento de dejar de estar ahí presentes, tomar esas pausas, ahora sí, activas, pero no de una actividad, vamos a decir, corporal o psicológica, sino una actividad de atención, de contemplación, de observación. Así que ahí os dejo la sugerencia, ahí os dejo, pues este entendimiento de la respiración, de esta conciencia de la respiración, y contaros que, los encuentros de este nuevo ciclo van a tener una dinámica, vamos a decir, parecida a la del día de hoy. Si vamos a entrar en prácticas o técnicas donde va a haber una teoría y os voy a decir el cómo, y quizás vamos a hacer una preparación pues un poco más, digamos, rigurosa que la de hoy, ¿ya? Va a haber otros encuentros donde las técnicas o las prácticas que vayamos a incorporar, pues, como os decía, a lo mejor hace falta poder observar cómo se están incorporando, cómo se están ejecutando, y para eso lo vamos a hacer en otra plataforma, para poder vernos, para poder, pues también dialogar, comentar y hacer preguntas, poder resolver alguna duda a la hora de incorporar esa técnica o esa práctica, y poder así, pues ir avanzando a la hora de incorporar todo esto a nuestro estilo de vida, y poder ir observando, pues cómo se van incorporando esos beneficios, tanto a corto como mediano como a largo plazo. Vamos a tener presente de que vamos hacia ese buen partir, de que nos estamos preparando para esa muerte consciente, y todo esto nos va a ayudar a que en ese momento, pues por ejemplo, no aparezca el miedo de qué será aquello que nadie conoce, que nadie describe, qué ocurrirá, ¿no?, después de esta vida. Habrá vida, apareceremos dentro de una nave, apareceremos dentro de una máquina, apareceremos, veremos, habrá un paraíso,
cosas que se van a despertar en aquel momento de por qué no hice en mi pasado aquello, es decir, una recapitulación, un juicio final. Va a haber un proceso que todo esto que vamos a ver en esta sublimación estética que hemos denominado a la guía, pues nos va a ayudar a sostener aquel proceso, a vivirlo, a disfrutarlo y, por qué no, pues también a tener, bueno, cierto grado de manejo sobre todo eso que va a ir ocurriendo en esa época de la vida. Así es que iremos bueno, pues avanzando en toda esta, digamos, dinámica de encuentros donde vamos a observar, a conocer y a practicar este tipo de técnicas que nos faciliten este bello arte de vivir y que sean, bueno, pues un grado de aprendizaje, de madurez y de maestría que podamos llevar a esa etapa donde nos acerquemos a nuestro último viaje. El día de hoy lo dejamos aquí, en esta conciencia de la respiración, y ya os iré contando, bueno, para los próximos encuentros si es que necesitaremos algunas condiciones necesarias o específicas para realizar lo que vayamos a plantear, y si para esos encuentros hace falta, bueno, pues formar parte de ese aula un poquito más exclusiva, pues os facilitaré el link para podernos ver también en directo, y bueno, pues los que podéis participar, pues ahí podéis recibir esas técnicas que vayamos a ir incorporando. Os mando un abrazo a todos, nos vemos el próximo encuentro.